Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de España. Soy el profesor Diego Núñez y en esta entrega de nuestra serie sobre la historia de España exploraremos un periodo clave en la configuración de la península ibérica, la dominación romana y la formación de Hispania. Desde el siglo III a.C., los romanos iniciaron la conquista de la península, enfrentándose a los cartagineses y a los pueblos autóctonos. Este proceso, que duró más de 2 siglos, transformó radicalmente las estructuras políticas, económicas y sociales de la región. En esta clase veremos cómo Roma consolidó su dominio en Hispania, cómo organizó sus provincias y qué impacto tuvo en la vida diaria de sus habitantes. Sin nada más que decir, comencemos la clase. En el siglo III a.C., Roma se había consolidado como una de las principales potencias del Mediterráneo, tras derrotar a sus rivales en Italia y expandirse hacia Sicilia, Cerdeña y Córcega. Sin embargo, su mayor desafío en esta etapa fue enfrentarse a los cartagineses, una civilización marítima y comercial que controlaba vastos territorios en el norte de África y la península ibérica. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba bajo la influencia de los cartagineses, especialmente en el sur y el este, y habitada por diversos pueblos autóctonos como los iberos, los celtas y los tartesios. Estos pueblos tenían culturas bien desarrolladas, pero no contaban con la organización política y militar necesaria para resistir a las potencias mediterráneas. La conquista romana de Hispania comenzó durante la Segunda Guerra Púnica, entre el 218 al 201 a.C., un conflicto entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. La península ibérica era estratégica debido a su riqueza en metales y recursos, así como su posición clave para controlar las rutas comerciales. En el 218 a.C., los romanos desembarcaron en Ampurias, en la costa este de la península, marcando el inicio de su campaña militar. La victoria en la batalla de Ilipa, el 206 a.C., aseguró el control romano sobre los principales territorios cartagineses en Hispania. La conquista romana no fue un proceso rápido ni menos fácil. Los romanos enfrentaron una feroz resistencia por parte de los pueblos ibéricos y celtíberos, quienes defendieron sus territorios durante más de 2 siglos. Por una parte tenemos las guerras celtíberas del 181 al 133 a.C., una serie de conflictos entre Roma y los pueblos celtíberos, culminando en la caída de Numancia en el 133 a.C., símbolo de la resistencia de los pueblos autóctonos celtíberos. Y por otra parte tenemos las guerras lusitanas entre el 155 y el 139 a.C., lideradas por Viriato, un caudillo lusitano que se convirtió en un héroe de la resistencia. Aunque fue traicionado y asesinado, su lucha dejó un impacto duradero en la historia de Hispania. La última fase de la conquista romana fue en el norte de la península, donde los cántabros y astures ofrecieron una tenaz resistencia. Estas campañas, lideradas por el emperador Augusto entre el 29 y el 19 a.C., marcaron el final de la conquista romana de Hispania. Roma dividió Hispania en provincias para facilitar su administración y control. Estas divisiones evolucionaron con el tiempo: Hispania Citerior y Hispania Ulterior, las primeras provincias establecidas tras la Segunda Guerra Púnica. Posteriormente, bajo el imperio, Hispania fue reorganizada en Baetica, Lusitania y Tarraconensis. Más tarde se añadieron Galaesia y Cartaginesis. Las provincias eran gobernadas por procónsules o legados nombrados por Roma. Estos funcionarios eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y administrar justicia. Además, Roma estableció una red de ciudades que actuaban como centros administrativos y comerciales. La romanización fue el proceso de integración de las culturas hispánicas en el sistema romano. Esto incluyó la adopción del latín, el derecho romano, las instituciones políticas y las costumbres romanas. Las ciudades jugaron un papel clave en este proceso, con urbes como Tárraco, la actual Tarragona, Córdoba, la actual Córdoba, y Emerita Augusta, más conocida actualmente como Mérida, como centros de difusión cultural romana. La economía de Hispania floreció bajo el dominio romano, gracias a la minería,
ya que, como hemos dicho muchas veces, Hispania era una de las principales fuentes de metales para Roma, especialmente plata, oro y cobre. Por otra parte estaba la agricultura, y es que se introdujeron técnicas agrícolas avanzadas y la península se convirtió en un importante productor de vino, aceite de oliva y trigo. Y por último, la infraestructura. Los romanos construyeron una vasta red de carreteras, puentes y acueductos que facilitaron el comercio y la comunicación. La sociedad hispana se transformó profundamente con la llegada de Roma. Las ciudades cambiaron muchísimo, se fundaron o remodelaron numerosas, muchas de las cuales siguen siendo importantes hasta el día de hoy. También aparecieron los derechos de ciudadanía, y es que algunos habitantes de Hispania adquirieron la ciudadanía romana, especialmente tras el edicto de Caracalla en el 212 después de Cristo, que otorgó la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Y por último, la religión, y aunque las religiones autóctonas persistieron inicialmente, el politeísmo romano se convirtió en la religión dominante en la península ibérica. Más tarde, el cristianismo comenzaría a expandirse desde Hispania hacia otras partes del imperio. El legado cultural de Roma en Hispania incluye el latín, que es la base de las lenguas romances, incluyendo lo que sería el futuro español, el derecho romano, que se fundamentó en los sistemas legales en Europa, y por último la arquitectura, con monumentos como el acueducto de Segovia y el teatro de Mérida son testigos de la influencia romana que ha perdurado hasta el día de hoy. Pero, Hispania no fue solo una provincia más del Imperio Romano, también contribuyó al desarrollo del imperio de manera significativa. Varios emperadores romanos nacieron en Hispania, como Trajano, Adriano y Teodosio I, lo que demuestra la importancia de esta región en la política romana. La península ibérica fue una fuente clave de soldados para las legiones romanas, así como un punto estratégico para controlar el Mediterráneo occidental y las rutas comerciales hacia el norte de África. A partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a enfrentar una serie de crisis económicas, políticas y militares que debilitaron su control sobre las provincias. En Hispania, esto se tradujo en una disminución de la autoridad central y un aumento de las tensiones internas. En el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, Hispania fue invadida por varios pueblos germánicos, como los vándalos, los suevos y los visigodos. Estos últimos se establecerían de manera permanente en la península, marcando el final de la dominación romana y el inicio de una nueva era en la historia de España. La dominación romana transformó profundamente a la península ibérica, integrándola en el mundo mediterráneo y sentando las bases de su desarrollo cultural, político y económico. Hispania no solo adoptó la cultura romana, sino que también contribuyó activamente al imperio, dejando un legado que aún es visible en la lengua, el derecho y la arquitectura de España. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la dominación romana y la formación de Hispania. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué elementos de la romanización crees que tuvieron un mayor impacto en la identidad cultural de España? Y segundo, ¿cómo crees que las resistencias locales influyeron en la organización romana de Hispania? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La formación del reino visigodo, Ataulfo y sus sucesores. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.